Buenas amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su podcast Diálogos Expertos, un espacio para dialogar acerca de algunos aspectos sobre la salud mental. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la esquizofrenia. Y primero quiero contarles un poco la historia de una persona, de Carlos. Carlos es un joven de 25 años que estudia en la universidad. Desde hace aproximadamente unos 2 a 3 meses, Carlos comienza a mencionar que tiene una sensación un tanto extraña, distinta, de que las personas lo observan, de que las personas lo miran cada vez que él sale a la calle. Nota cómo las personas cada vez se ríen de él, lo observan y están pendientes de lo que sucede. Después de un tiempo, Carlos comenzó a decir que escuchaba algunas voces de estas personas que lo insultaban y que además le ordenaban hacer algunas cosas. Esto evidentemente produjo mucho malestar a Carlos, que por varias semanas no le comentó esto a su familia. Él creía que iba a estar solamente estresado, cansado, temas de la universidad, pero después de un mes le comentó a su familia que estaba sucediendo esto. La familia, evidentemente preocupada, decidió buscar ayuda profesional. Acudieron donde un psiquiatra y este le diagnosticó de esquizofrenia. En ese momento Carlos mencionó que sintió como si su mundo se derrumbara. Él había escuchado hablar acerca de este trastorno, de esta enfermedad, de la esquizofrenia. Tenía ciertas ideas, tenía ciertos conceptos de esta enfermedad y evidentemente se sintió muy, muy triste, preocupado, angustiado respecto a su futuro. Entonces, esta situación de Carlos, que puede pasarle a muchas personas, a muchos familiares que podemos tener, amistades cercanas o lejanas, genera bastantes preguntas, genera bastantes dudas. Y es que cuando hablamos de esquizofrenia, muchas veces no tenemos las cosas tan claras. Entonces, el propósito de este podcast va a ser brindarles a ustedes, familiares, personas que viven con esquizofrenia, información puntual, clara acerca de esta condición. Y ustedes mismos van a darse cuenta cómo, mientras conocemos más acerca de esta situación, vamos a tener menos temores, menos dudas, menos sesgos, menos prejuicios. Y al final hablaremos acerca de algunos mitos y verdades acerca de esta condición. Primero hablemos acerca de la esquizofrenia. ¿Qué cosa es exactamente la esquizofrenia? De manera sencilla, la esquizofrenia es un trastorno psicótico que dura bastantes años. Y acá viene entonces la primera pregunta. ¿Y qué cosa es la psicosis? La psicosis es la percepción distorsionada, percepción falsa de la realidad. Todos nosotros percibimos la realidad de distinta manera, pero llegamos a un consenso. Todos vemos lo mismo, todos escuchamos lo mismo. La mayoría de personas que viven en una determinada sociedad tenemos ideas o pensamientos similares, ¿no? La psicosis consiste en la percepción, pensamientos, ideas que se van fuera de la realidad. Es decir, la persona no se puede conectar adecuadamente con la realidad. Hay psicosis que duran poco tiempo, psicosis que duran episodios breves que pueden durar minutos, horas o algunos días, ¿no? Por ejemplo, una persona que es sometida a un gran estrés, a una gran carga estresante, puede presentar síntomas psicóticos, ¿no? A veces no les ha pasado a ustedes que están caminando por la calle y de un momento a otro escuchan como si les llamaran, voltean a ver y no hay nadie presente. Bueno, son fenómenos alucinatorios, pequeños síntomas, ¿no? Pero eso, mientras sea breve, dure poco y ustedes sean conscientes de que eso no es real, queda ahí. Psicosis breves. Pero puede haber circunstancias, situaciones en las cuales la psicosis puede durar semanas, meses e incluso años. Cuando estamos frente a una psicosis crónica, tenemos que determinar si lo que presenta el paciente es una esquizofrenia.
porque psicosis crónica hay de distintos tipos, ¿no? Pacientes con enfermedades a nivel cerebral, una epilepsia, tumores a nivel cerebral, o con enfermedades de todo el organismo, pueden presentar síntomas psicóticos, pero eso no los hace que tengan el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Cuando hacemos los estudios, valoramos a nivel cerebral, a nivel sistémico, vemos que no hay nada que puede estar generando la psicosis, ahí estamos hablando de una esquizofrenia. Entonces, para resumir, la esquizofrenia es una psicosis crónica de más de 6 meses de duración que requiere evidentemente tratamiento e intervención. No es tan frecuente, ¿no? La psicosis se encuentra en el 1% de la población mundial, pero acá viene un dato muy importante. A pesar de que solamente se da en el 1% de la población, por el mismo hecho de que este es un trastorno crónico, es decir, que dura varios años, genera un gran impacto al sistema de salud y a la población en general. Porque una persona que es diagnosticada tardíamente de esquizofrenia o que recibe un tratamiento tardío para esta condición, puede tener una funcionalidad un tanto disminuida. Entonces, lo ideal es identificarlos, diagnosticarlo oportunamente y brindar el tratamiento adecuado. Ahora, dicho esto, hay que preguntarnos, como segundo punto importante, ¿cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? ¿Cuándo yo puedo decir, esta persona puede tener esquizofrenia? Los síntomas de la esquizofrenia se han agrupado en 4 grandes grupos. Primero tenemos los así llamados síntomas positivos. De manera simple, son alucinaciones y delirios. ¿Qué cosa es una alucinación? Es la percepción de algo que no existe en la realidad. Por ejemplo, yo puedo observar, ver que hay un gato, un perro caminando por ahí cuando nadie más lo puede observar. O puedo estar escuchando la voz de alguien, de algún familiar, de algún desconocido, de algún vecino, que nadie más puede escucharlo, pero yo lo escucho continuamente, que me ordena hacer cosas, que me insulta, que habla acerca de lo que yo estoy haciendo. Esos son las alucinaciones. Y luego tenemos los delirios. El delirio, así como la alucinación es una percepción falsa, el delirio es un pensamiento falso, es una idea, un pensamiento que no se condice con la realidad. Por ejemplo, yo puedo tener el pensamiento de que estoy siendo perseguido. Puedo no querer salir a la calle porque tengo la idea de que la gente tiene algo en contra de mí y me quieren capturar, me quieren meter preso, o que la policía me está persiguiendo. Entonces, el delirio es un pensamiento falso y la alucinación es una percepción falsa. Todos estos son los síntomas positivos. Y muchas veces pensamos que la esquizofrenia solamente se reduce a eso, pero también tenemos los síntomas negativos, en los cuales la persona pierde la voluntad, tiene una disminución en su voluntad, tiene una disminución en el contenido de su pensamiento. Las ideas van poco a poco a hacerse más pobres, se va reduciendo su pensamiento, se puede tornar un poco más lento, pierde la motivación, pierde la voluntad. Además tenemos un tercer gran grupo que son los síntomas afectivos. Un paciente con esquizofrenia, claro que puede encontrarse ansioso, preocupado, triste, deprimido. Esos son los síntomas afectivos. Y como cuarto gran grupo tenemos los síntomas cognitivos. Una persona con esquizofrenia puede tener una disminución en su capacidad de atención, una disminución en su capacidad de memorización. Tú le brindas una tarea y puede tener un enlentecimiento a la hora de resolver esa tarea. Tiene dificultades para memorizar y eso evidentemente no le va a permitir poder resolver de manera fluida o de manera adecuada los problemas que ocurren en el día a día. Entonces, esos son los síntomas principales de la esquizofrenia. Hablemos ahora, como tercer punto, cuáles son las causas, cuáles son los factores que pueden originar la esquizofrenia. Y acá hay que ser claros, ¿no? Hasta ahora, hasta el momento, no existe evidencia que nos diga
que una sola cosa puede generar la esquizofrenia. Hay muchos factores, hay muchas situaciones que pueden llevar a la aparición de esta condición. Tomemos como punto importante, primero, los factores genéticos. Sí se ha demostrado que si tú tienes un familiar de primer grado con esquizofrenia, tú tienes muchas posibilidades de también tener esta condición. Familiares de primer grado como papá, mamá, hermanos o hijos, pues te predisponen a ti a desarrollar esquizofrenia. De ahí existen factores perinatales. ¿Qué significa esto? Si ha habido problemas durante la gestación o durante el parto, ¿no? Como enfermedades o problemas a la hora del parto, pues pueden haber una mayor posibilidad de que la persona desarrolle esquizofrenia. También hay factores ambientales, específicamente consumo de sustancias y más específico aún el consumo de marihuana. Una persona que consume marihuana puede tener una mayor predisposición para desarrollar una psicosis crónica tipo esquizofrenia. Entonces, si tú tienes familiares de primer grado con esquizofrenia, tienes o has tenido problemas durante el parto, has nacido de un parto un poco complicado y encima consumes sustancias, pues hay una gran posibilidad de que pueda brotar esta esquizofrenia. Y a eso le sumamos un cuarto factor muy importante, y es el vivir en ambientes violentos. Ya se ha demostrado que los niños que viven o que sufren violencia y que viven en ambientes altamente violentos, pues tienen más posibilidades de desarrollar en la vida, en la adolescencia o en la vida adulta, estos síntomas psicóticos. Dicho esto, cabe preguntarnos ahora, ¿y cómo diagnosticamos la esquizofrenia? Doctor, ¿existe alguna imagen, algún examen de laboratorio? ¿Tengo que hacerme una tomografía, una resonancia al cerebro? Amigas, amigos, quiero ser acá también claro y enfático. No existe ningún examen que nos permita diagnosticar la esquizofrenia. El diagnóstico es eminentemente clínico, en base a la entrevista, en base a la historia que vayamos realizando. Claro, se pueden hacer exámenes, pero eso no es para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Eso es para descartar que haya algunas otras condiciones que puedan generar la psicosis, como les comenté al inicio. Puede haber tumoraciones cerebrales, epilepsia, muchas condiciones médicas. Entonces yo tengo que hacer un estudio completo para descartar que no haya alguna otra condición. Pero yo habiendo hecho todo esto, ya puedo diagnosticar la esquizofrenia. Y aquí hay algo muy importante. Mientras más temprano sea el diagnóstico, es decir, mientras más fácilmente sea identificable esta condición en los primeros años de aparición de la enfermedad, esto va a implicar un tratamiento precoz y una evolución mucho más favorable. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas por miedo, por desconocimiento, no lo llevan al familiar o al hijo, a la hija o al sobrino al psiquiatra por temor, por miedo, ¿no? O inclusive también como pasó con el caso de Carlos que les comenté al inicio, él no hablaba acerca de sus síntomas por miedo, por temor a que lo cataloguen como, entre comillas, loco. Entonces, no tendría por qué haber ese temor y estamos bastante avanzados en investigación científica que nos detalla que la esquizofrenia diagnosticada tempranamente e intervenida oportunamente, apenas aparece la enfermedad, pues supone o va a llevar a una mucho mejor evolución. Por el contrario, si tienes la enfermedad o la condición y demoras años en poder ser esta diagnosticada, pues obviamente la evolución no va a ser la misma. ¿Qué decir acerca del tratamiento? Ya no estamos en la década del 50 o del 60, donde había pocas alternativas terapéuticas. Ahora tenemos en nuestro país, en el Perú y en general a nivel mundial, una gran disponibilidad de tratamientos antipsicóticos. Es decir, si la condición primaria es la psicosis, evidentemente el tratamiento tiene que ser un antipsicótico. Y existen una gran variedad de antipsicóticos. Hay mucho temor, mucho miedo acerca de iniciar estas medicinas, pero conversando con tu psiquiatra, hablando claramente con él y explicándole tú los síntomas o las dificultades que vayas presentando cuando adquieras o tomes estas medicinas, pues se va a poder ir ajustando adecuadamente el tratamiento. Ahora hay muchas medicinas que no tienen los mismos efectos secundarios que las medicinas antiguas.
Pero el tratamiento de la esquizofrenia, si bien el pilar fundamental son las medicinas o las ampollas, no todo se reduce a esto. También es necesario realizar intervenciones psicoterapéuticas, entrenamiento en habilidades sociales, terapia individual, terapia grupal, para que la persona pueda poco a poco ir rehabilitándose, ir recuperando las funciones sociales que poco a poco fue perdiendo. Ahora, vamos a hablar entonces para ir finalizando algunos mitos o realidades acerca de la esquizofrenia. Y es muy importante que ustedes tengan claro estos conceptos, ¿no? Primer mito, la esquizofrenia es una condición, es una enfermedad que tiene eh, personalidades múltiples, ¿no? Y eso es falso, ¿no? La esquizofrenia no es que la persona tenga personalidades múltiples, ¿no? A veces decimos o, entre comillas, insultamos a una persona tildándola de esquizofrénico, eso solamente genera estigma, ¿no? No es que una persona que tenga personalidades múltiples sea esquizofrénico o esquizofrénica. El hecho de decir esquizofrénico o esquizofrénica también lleva una carga estigmatizante, ¿no? Lo ideal sería decir persona que vive con la condición de esquizofrenia, ¿no? Como segundo mito, tenemos las personas con esquizofrenia son peligrosas y violentas. Totalmente falso, ¿de acuerdo? Por el contrario, las personas que viven con esta condición son más bien víctimas de violencia. Una persona con esquizofrenia es más probable que sufra actos de violencia. Y pensamos que las personas con esquizofrenia son violentas porque, bueno, es lo que aparecen en los medios de comunicación, en los diarios, en las redes sociales, cuando los niveles de violencia en estos pacientes son menos y son mayores en las personas, entre comillas, sanas, ¿no? Así que es un mito totalmente descartado. Tercer mito, la esquizofrenia es causada por una mala crianza. También falso, ¿no? La esquizofrenia, como hemos visto, es causada por temas genéticos, por temas ambientales, no tiene nada que ver con la mala crianza. Es que muchas veces pensamos que se comporta así porque lo engríes mucho, porque lo crías mal, porque no pones límites. No, eso no tiene nada que ver acá con la esquizofrenia. Como cuarto, las personas con esquizofrenia nunca pueden recuperarse o llevar una vida normal. Nuevamente, totalmente falso. Si diagnosticamos a tiempo y damos el tratamiento adecuado, una persona con esquizofrenia puede tener una vida normal. Yo tengo pacientes, abogados, fiscales, médicos inclusive, con esta condición y con el tratamiento adecuado hacen su vida sin mayores dificultades. Así que quitémonos ese pensamiento de que la esquizofrenia de por sí es una enfermedad incapacitante o discapacitante, ¿de acuerdo? Con el tratamiento adecuado y oportuno y el buen apoyo familiar, pueden tener una vida plena como las demás personas. Como quinto mito, la esquizofrenia siempre implica alucinaciones y delirios. Hemos visto que la esquizofrenia no solamente son alucinaciones y delirios, sino también puede haber síntomas negativos. Un paciente con esquizofrenia puede tener una disminución absoluta de su voluntad. No quiere hacer nada, está desganado, desmotivado y la familia piensa que esto es mala crianza, que él se está haciendo, que debe de poner de su parte, cuando la misma enfermedad pues disminuye o aplaca toda la voluntad, ¿no? Penúltimo mito, los medicamentos antipsicóticos son peores que la enfermedad misma. Bueno, esto es mito, está basado en la idea de que el medicamento tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Amigas, amigos, todo tratamiento, todo medicamento tiene efectos secundarios. Esto queda claro. Pero lo importante es saber que a pesar de estos efectos secundarios, los efectos benéficos son mayores. Y ahora existen mejores medicamentos o medicamentos por vía endovenosa, por ampollas, así que sería importante que lo puedan consultar con su psiquiatra, ¿no? Para que les pueda brindar estas nuevas alternativas. Y como último mito, la esquizofrenia siempre implica discapacidad. Como ya les dije, eso es algo totalmente falso, ¿de acuerdo? Personas con esquizofrenia pueden hacer su vida sin mayores dificultades.
Entonces, amigas, amigos, espero que esta información le haya sido útil, que tengan un poco más de conocimientos acerca de esta condición y de que puedan entender, comprender bien a las personas, amigas, amigos cercanos que ustedes tengan o familiares que ustedes tengan con esta condición. Una persona con esquizofrenia la pasa mal y si encima no entendemos bien qué es lo que sucede, la puede pasar peor. Está en nosotros el poder brindarles un adecuado soporte, un adecuado apoyo a todas estas personas y poder integrarlos adecuadamente a nuestra sociedad. Recuerden ustedes que pueden buscar ayuda profesional en los diferentes hospitales, centros de salud mental comunitarios o si desean pueden contactarse con nosotros a Yachay, ahí les dejamos nuestros números para que puedan solicitar alguna ayuda o alguna orientación y si tuvieran alguna pregunta adicional también pueden hacerla en la caja de comentarios. Gracias entonces y con ustedes será hasta la siguiente semana en la cual abordaremos otro de los grandes problemas de salud mental que es el trastorno bipolar. Gracias a todos por su atención, nos estamos viendo.